Bienvenido una vez más a Héroe de la Fe, una palabra de Dios para transformar su vida, con el hermano Walter. Seguimos hoy con Felipe. ¿Cuál de los dos Felipes? Felipe el diácono, que es Felipe el evangelista. Entonces hay un par de pasajes en Hechos capítulo 8 que vamos a estar considerando hoy. Hechos 8, versículos 5 y 6. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la multitud unánime estaba atenta a las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Luego en el versículo 12, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban tanto hombres como mujeres. Así que vamos a Hechos capítulo 8. Los invito a abrir la palabra del Señor hoy en Hechos capítulo 8. Siempre es bueno que usted tenga abierta su Biblia para que juntos examinemos la palabra del Señor. Ahora, la ocasión aquí es que en la iglesia de Jerusalén se tenían un fiestón espiritual y estaban ahí, la iglesia estaba creciendo, se nombraron diáconos y entonces estos diáconos comenzaron a servir a las mesas, pero ese fiestón espiritual llamó la atención del diablo. Y entonces una persona que sirvió en esta ocasión como emisario de Satanás, pero también emisario de Dios, fue Saulo. Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era fariseo de fariseos. Saulo de Tarso era miembro del Sanedrín. Saulo de Tarso entonces decidió que había que hacer algo con esta secta de cristianos, porque ellos estaban echando a perder lo que ellos creían que era la palabra de Dios en cuanto a la ley de Moisés y los profetas. Él entonces desató una persecución tan feroz en Jerusalén que toda la iglesia fue dispersada. Recuerdan que antes de la dispersión de la iglesia, entonces llamaron a Esteban, lo presentaron delante del Sanedrín y terminaron apedreándolo. Y en ese apedreamiento, en esa lapidación, que es como se llama la ejecución por lanzamiento de piedras, entonces Saulo de Tarso era posiblemente el que estaba dirigiéndolo, porque fue a los pies de él que pusieron sus ropas para lanzarle piedras a Esteban y ejecutarlo. Debido a eso, vamos a Hechos capítulo 8, versículo 1, y Saulo consentía en su muerte. Y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Eso incluye a los diáconos. Y unos varones piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, entrando por las casas y arrastrando a hombres y mujeres, los ponía en la cárcel. Ahora vamos a ver qué pasó con los que fueron esparcidos. Porque los que fueron esparcidos, los que salieron como consecuencia de la persecución de Saulo de Tarso en la iglesia de Jerusalén, no iban callados. Dice el versículo 4, mas los que fueron esparcidos pasaban por todas partes anunciando la palabra. Inmediatamente, entonces, se comenzaron a levantar iglesias por todas partes, por todas partes, donde posiblemente ya el evangelio había sido predicado por Jesucristo y los apóstoles durante el ministerio de Jesús, ahora bajo el poder del Espíritu Santo y dedicados a esparcirse como consecuencia de la persecución de Saulo de Tarso. Entonces ellos van predicando la palabra del Señor. Dice entonces el versículo 5, comenzamos aquí con Felipe, dice el versículo 5, estamos en Hechos, capítulo 8, versículo 5, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Ahora pensemos, ¿quiénes son los de Samaria? Recuerdan Juan capítulo 4, en Juan capítulo 4 encontramos a Jesús hablando con la mujer samaritana. Ahora, si nos ubicamos en cuanto a la localización de las diferentes provincias en el tiempo de Jesús, vamos a recordar que Judea está aquí abajo, aquí arriba está Galilea, donde está el mar de Galilea, ahí está también Nazaret, ahí está Capernaum, ahí es donde Jesús vivía, y en el medio está la provincia de los samaritanos. La provincia de los samaritanos, entonces, tiene una peculiaridad y es que no eran queridos por los judíos. En el destierro en Babilonia, los que habían quedado ahí, que no habían sido llevados a Babilonia, sino que se quedaron ahí,
algunos de ellos se mezclaron con los habitantes de la tierra. O sea, hubo una mezcla de las razas. Y ellos poblaron en Samaria. Como consecuencia de esto, entonces hubo esta mezcla. También heredaron un poco de lo que había pasado cuando se dividió el reino. Recuerda cuando murió Salomón. Como consecuencia de eso se dividió el reino. Roboam, el hijo de Salomón, se quedó con el reino del sur, Judá. Y Jeroboam entonces se quedó con las 10 tribus del norte. Jeroboam, para que ellos no regresaran a Jerusalén y él los perdiera, entonces y volviera a integrarse las tribus, entonces él inventó una religión, una mezcla de judaísmo con otras cosas paganas y todo eso, y eso se estableció ahí en Samaria. Es de eso que está hablando la mujer samaritana, de que nuestros padres dicen que debemos adorar aquí en este monte y ustedes dicen que es en Jerusalén. Bueno, volviendo ahora, entonces ahora estamos en Samaria, esa provincia donde Jesús había anunciado la palabra del Señor. Ahí habían quedado samaritanos creyentes, habían quedado personas que habían escuchado la palabra, pero no estaban integrados a ninguna iglesia, a ninguna congregación. Pero Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Algunos de ellos ya habían escuchado, otros estaban escuchándolo por primera vez. Y la multitud unánime estaba atenta a las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Entonces aquí tenemos un diácono, porque Felipe era uno de los 7 diáconos, que quedaron ahora 6 porque Esteban murió. Pero él hacía señales. Entonces ellos estaban atentos, escuchando su predicación, escuchando la instrucción, hablando de Jesucristo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Entonces Felipe tenía estos dones también milagrosos, estos dones que estaban presentes aquí en las iglesias, y él estaba trabajando en Samaria, en la provincia del centro, ahí en Samaria. Ahora, cuando dice, volviendo un momentito aquí, cuando dice el versículo 5, descendiendo a la ciudad de Samaria, está hablando en referencia con Jerusalén, porque Samaria estaba al norte. Pero descendiendo en referencia a Jerusalén, siempre se usa el término descendiendo cuando salen de Jerusalén, porque Jerusalén está en varios montes. Está el monte de Sión y están otros montes que están ahí, el monte Moria, y entonces siempre se habla de descender cuando se sale de Jerusalén. Ahora él está en Samaria, versículo 7. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Tenían un fiestón espiritual. Las personas se estaban convirtiendo al Señor, estaban escuchando, estaban viendo las señales que Dios estaba haciendo a través de Felipe. Pero nunca falta alguien que interrumpa. Versículo 9. Y había un hombre llamado Simón, que antes había ejercido la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria diciendo que era algún grande, a quien oían todos atentamente, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. O sea, él se hacía pasar por alguien grande enviado de Dios. Pero esto no era obra de Dios. Lo que Simón el mago estaba haciendo, esto no era de parte de Dios. Esto es del otro lado, haciéndose pasar. Y eso ocurre, lamentablemente. Podemos estar seguros cuando es de Dios, que va a ser 100% conforme a la palabra de Dios. Versículo 11, estaban atentos a él, porque con sus artes mágicas los había embelesado por mucho tiempo. O sea, los tenían ahí babeando, los tenían ahí entretenidos por mucho tiempo, este hombre Simón el mago. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban tanto hombres como mujeres. Bueno, esta es una indicación de que una persona realmente ha creído en el Señor. Porque el primer paso de obediencia, después de aceptar a Jesucristo como único y suficiente Salvador personal, es seguir al Señor en las aguas bautismales como testimonio de nuestra fe. Versículo 13. Y Simón mismo también creyó, y bautizándose se juntó con Felipe. Bueno, eso también ocurre. O sea, no todos los que se bautizan son salvos.
No todos los que se bautizan y están en una iglesia son creyentes. De hecho, algunos de los que causan problemas en las iglesias es porque nunca han tenido un encuentro personal con el Señor. No me confunda, no estoy diciendo que todos los que causan problemas y disensiones en las iglesias no son creyentes, no estoy diciendo eso. Pero estoy diciendo de que muchas veces el problema es ese. Y tenemos aquí un caso donde también él dice que creyó, o sea, hizo profesión de fe. Él se hizo profesión de fe, él se bautizó y estaba ahí con Felipe, o sea, él se le pegó. Algunas de las personas que creen y se bautizan también, entonces van a querer estar cerca del predicador. Y viendo los milagros y grandes maravillas que se hacían, estaba atónito. O sea, no era lo que él estaba haciendo, esto era lo genuino. Y él estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, que eran apóstoles. Recuerde que Felipe no era apóstol, Felipe era diácono. Entonces les enviaron a Pedro y a Juan, apóstoles, quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Recuerde que estamos en la infancia de la iglesia. Estamos en el comienzo, donde hay algunas cosas que son diferentes, eran diferentes en ese entonces. Y este es uno de ellos. Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Y cuando Simón vio que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, ahí salió a relucir quién era Simón. Les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí esta potestad, que cualquiera quien imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Oh, ahí salió la verdad. Versículo 20, estamos en Hechos 8:20. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque pensaste que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque veo que estás en hiel de amargura y en prisiones de maldad. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de lo que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra del Señor, se volvieron a Jerusalén y anunciaron el evangelio en muchos pueblos de los samaritanos. Vamos a llegar hasta aquí hoy. Mañana vamos a continuar con el trabajo de el diácono evangelista, Felipe, el que era diácono, pero también es evangelista, y también Dios lo usa para señales y milagros en los lugares donde él está trabajando. ¿Cuál es el trabajo suyo? ¿Cuál es el llamamiento suyo? ¿A qué lo ha llamado el Señor a usted? Primeramente, acepte a Cristo como Salvador, luego acepte a Cristo como Señor, intégrese a una iglesia donde se está predicando la sana doctrina y encuentre su don, encuentre el lugar donde Dios quiere que usted esté sirviendo para su honra y para su gloria. Me gustaría saberlo. Escríbame, mándeme un mensaje de texto. Estoy esperando la noticia suya. Nos vemos mañana, si Dios lo permite. Muchas gracias por la atención prestada al programa de hoy. Dios lo bendiga. Este ha sido el sermón de hoy. Lo invito para que continúe conmigo en el siguiente segmento, donde voy a estar contestando las preguntas que usted me ha enviado. La pregunta de hoy: ¿me pueden decir quién de los apóstoles de Cristo era cobrador de impuestos? Bueno, yo voy a ampliar un poco la respuesta. ¿Cuál era el oficio, no solamente del cobrador de impuestos, sino de los apóstoles? Entonces, vamos primeramente a Mateo capítulo 10. Primeramente vamos a ver quiénes eran los apóstoles. En Mateo capítulo 10, comenzando con el versículo 2, y los nombres de los 12 apóstoles son estos: el primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo y Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananita y Judas Iscariote, el que también lo entregó. Entonces esta es la lista de los 12 apóstoles. Ahora, no se nos da el oficio de todos ellos, pero vamos a ver cuáles son los oficios que sí se mencionan. Vamos a Mateo capítulo 4, comenzando con el versículo 18. Y andando Jesús junto al mar de Galilea,
vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red al mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Entonces aquí tenemos a dos, tenemos a Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que eran pescadores. Y ellos, dejando al instante las redes, los siguieron. Y pasando de ahí vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Tenemos aquí entonces otros dos pescadores. Así que vemos que 4 de los apóstoles eran pescadores. Simón, llamado Pedro, Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. 4 eran pescadores. Vamos ahora a Lucas, capítulo 5. Y aconteció que estando él junto al lago de Genezaret, la multitud se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de estas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartara de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a las multitudes. Y cuando cesó de hablar, dijo a Simón, vuelve mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Y respondiendo Simón le dijo, Maestro, hemos trabajado toda la noche y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. E hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro se postró de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador, porque el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él por la pesca de los peces que habían hecho, y asimismo de Jacobo y de Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Y Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Así que tenemos a 4 de ellos que eran pescadores. Ahora vamos a volver en Lucas capítulo 5, comenzando con el versículo 27. Y después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví. Un publicano era un judío, pero que trabajaba en un oficio público, y le decían publicano. Tenía mala fama, porque muchas veces no cobraban lo que tenían que cobrar, sino que cobraban más. Entonces se consideraban como el gremio más bajo, como las personas indeseables, especialmente por los fariseos. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado en el lugar de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Entonces aquí tenemos a Leví, Mateo, que está sentado en el lugar de los tributos públicos, está cobrando impuestos, y le dijo, sígueme. Entonces, dejándolo todo, levantándose, lo siguió. Aquí tenemos un publicano que tenía sus conexiones entre las personas publicanas, y entonces vamos a ver qué es lo que hace. Leví le hizo un gran banquete en su casa a Jesús, y había una gran compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. O sea, él hizo una fiesta en su casa, invitó a todos los compañeros de trabajo para que vinieran y escucharan y conocieran a Jesús. Ahora, ¿cuál es la actitud de los líderes religiosos de aquel entonces? Y los escribas y los fariseos de entre ellos murmuraban contra sus discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con los discípulos y pecadores? Y respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces, Mateo, Leví, hizo lo que pudo. Cuando él se convirtió, el Señor lo llamó, él dejó su trabajo y vino para dedicarse tiempo completo a la obra del Señor. Y entonces invita a sus compañeros de trabajo para que ellos vengan y conozcan al Señor. Vamos ahora a Juan capítulo 21. Vamos a Juan capítulo 21. En Juan capítulo 21 ya ocurrió la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor. Y comenzando con el versículo 3, les dijo Simón Pedro, voy a pescar. Le dijeron, vamos nosotros también contigo. Salieron y enseguida subieron a la barca, y aquella noche no pescaron nada. Y llegada ya la mañana, Jesús se puso a la ribera, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Recuerden que este es el Jesús resucitado. Y Jesús les dijo, hijos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Y él les dijo, echad la red al lado derecho de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la multitud de peces. Así que
Podemos ver aquí el trabajo de ellos, el oficio de ellos. 4 de ellos eran pescadores, 1 era publicano, era cobrador de impuestos, de los demás no sabemos. Pero para contestar específicamente la pregunta, el cobrador de impuestos era Mateo. Muchas gracias por la pregunta de hoy. Estoy esperando la suya. Gracias por su sintonía. Lo esperamos cada mañana de lunes a viernes a las 10 en su programa Héroe de la Fe con el hermano Walter. El único requisito es creer.